La noche envolvió la parada de autobús abandonada en un silencio casi sagrado. Mientras los copos de nieve caían como suspiros iluminados por la farola amarilla. Allí, inmóvil en el frío, Lily Hartman estaba sentada en su silla de ruedas, el vestido rojo. El color vibrante del vestido contrasta con el blanco prístino de la nieve circundante. A tu lado. Un bolso gastado contenía lo poco que quedaba de una vida deshecha en cuestión de horas. 3 horas antes, el novio la había descartado como mercancía defectuosa, sin valor. 2 horas antes, su propio padre la había echado de casa por negarse a matrimonio arreglado, un trato disfrazado de unión. El guardaespaldas, Thompson. Observé desde lejos, dividida entre el deber y el peso de presenciar ese abandono. Fue entonces cuando un camión frenó hasta detenerse. Ethan Miller bajó su. Se oyeron pasos hundiéndose en la nieve mientras su hija, Sophie, miraba por la ventana con los ojos muy abiertos. Brillante. Su mirada se encontró con la de Lily y sin dudarlo, extendió la mano y. Palabras, ven conmigo. A los 32 años, Ethan tenía arrugas alrededor de los ojos. Una historia que el tiempo no pudo medir. Alguna vez fue uno de los más. Luces brillantes del Estado, manos que salvaron vidas en las mesas de operaciones, hasta la noche en que todo se derrumbó. Su esposa, Emma, había muerto bajo el bisturí de otro médico. Mientras él, con prohibición de entrar, esperaba afuera del centro quirúrgico. Impotente. Desde entonces había abandonado su fama, su ciudad y su carrera para refugiarse en ese pueblo donde nadie conocía su pasado. Ahora su único título era el de el padre de Sophie, y eso fue suficiente. La niña de 6 años era un rayo de sol, sus rizos. Los ojos dorados de la madre, el mentón firme del padre y una sabiduría precoz forjada por la pérdida. Incluso a una edad tan temprana, comprendió el vacío dejado por Emma. Cada noche arreglé 3 platos en la mesa y cada noche Ethan guardaba silenciosamente el tercero con un cariño que duele. Sophie habló con todos como si cada uno pudiera llenar el espacio que la soledad había abierto en su vida. Su entusiasmo era genuino, su esperanza inquebrantable. Lily Hartman nació entre paredes de mármol y candelabros de cristal, hija única de Marcus Hartman, el despiadado director ejecutivo de Hartman Industries, un imperio construido. Unas 3 generaciones de ambiciones sin escrúpulos. 2 años antes, un accidente le había quitado sus pasos, pero no su fuerza, al menos no de inmediato. Ella había enfrentado meses. Fisioterapia, reaprendí a moverme en el mundo, incluso intenté mantener la relación con James, el novio elegido personalmente por su padre. Pero James permaneció a su lado. Solo mientras creyera en la posibilidad de una cura. Al confirmar que la parálisis fue permanente, su rechazo fue cruel y directo. Tu padre, más preocupado con un negocio amenazado que con el corazón roto de su hija, le dio un ultimátum: casarse de todos modos o irse de casa. Ella eligió la dignidad. Marcus Hartman dirigió sus asuntos como un general en campaña, estrategia. Cálculos fríos y precisos y una mano de hierro que nunca tembló. A los 58 años, los cables. La plata en su cabello no sacudió su ambición intransigente. Para él, la emoción era debilidad y amor, un lujo que los hombres exitosos no podían permitirse. Lirio lo hizo. Parte de un plan mayor, hermosa e inteligente, la pieza perfecta para sellar la alianza con él. Morrison a través de un matrimonio con su heredero. El accidente había perturbado planes, pero el negocio requirió adaptación. Cuando ella rechazó el juego, anteponiendo la autoestima a los intereses de su padre, actuó como siempre, reducir pérdidas. Sin embargo, mientras se alejaba de la mansión, ya le había ordenado a Thompson, su guardaespaldas más leal, que la observaba desde lejos. Porque en lo más profundo de un alma, quien negó cualquier vulnerabilidad, Marcus amaba a su hija. Simplemente no lo sabía. Cómo colocarla por encima de su imperio. James Morrison, heredero de Morrison Tech de 28 años, tenía un rostro que estampado. Portadas de revistas y el alma de un hombre arruinado en valores.
Cortés mientras Lily pudiera. Bailar en galas, esquiar en Aspen, ser la esposa trofeo ideal para su vida perfecta. Él. La silla de ruedas había arruinado la imagen. No puedo pasar el resto de mi vida presionando. Usted había dicho esa misma mañana, con la misma naturalidad con la que rechazaría una invitación a cenar. ¿Qué pensarán? Además, la mercancía dañada no valor a lo largo del tiempo. Sonrió cuando dijo esto, esa sonrisa practicada que solía suavizar las malas noticias para los inversores. Thompson, el guardaespaldas, era una sombra con un traje negro. A los 43 años, 19 años. Después del servicio militar, aprendió a volverse invisible cuando era necesario. Hace 7 años. Había protegido a Marcus, había visto a Lily crecer de adolescente a mujer, había estado presente la noche del accidente. Ahora, sentado en un coche de alquiler a 50 metros del punto de recogida. Autobús, motor en marcha y teléfono a mano para pedir refuerzos si fuera necesario, siguió órdenes. Claro, acompañarla, protegerla sin ser visto. Pero al ver al extraño en el camión se acercó cuando notó un rayo de esperanza en sus ojos. Tomó una decisión que cambiaría todo. Eligió observar, esperar, dejar eso. Momento de seguir su curso. A veces pensó proteger significaba saber cuándo no interferir. El viaje hasta la casa de Ethan se hizo por calles silenciosas, donde la nieve amortiguaba a todos los sonidos menos la charla excitada de Sophie. La muchacha se hizo cargo de él. Conversación contándole a Lily sobre sus libros favoritos, sus dibujos, el gato que aparecía en el patio pero no dejaba que nadie lo tocara. ¿Te gusta el chocolate? Caliente, preguntó girándose en el banco para mirarla. Mi padre hace lo mejor que puede. Añade pequeños malvaviscos y cuando esté muy bueno, incluso nata montada. Lily se encontró asintiendo sin recordar la última vez que alguien le había hecho algo. Una pregunta tan sencilla, tan llena de cuidado. La casa de Ethan estaba al final de Maple Street, un modesto edificio de madera. Quien, a pesar de los años, mantuvo una tranquila dignidad. El porche inclinado ligeramente hacia un lado, la pintura azul se estaba despegando cerca de las ventanas, pero la acera estaba cuidadosamente limpio y una acogedora luz amarilla estaba vacía en cada habitación. Crack como una promesa de refugio. Mientras Ethan la cargaba por los 3 escalones. Lily se sentía tan liviana como una pluma, con los huesos huecos por haber cargado demasiado. 1. Olor a comida casera, sopa o guiso, algo preparado con tiempo y cuidado. Escapó por la puerta entreabierta. Sophie corrió adelante anunciando al paredes vacías: tenemos una visita. Tenemos un amigo. Tomó la silla de ruedas de las manos de Ethan y con esfuerzo intentó arrastrarla escaleras arriba, decidido a ayudar. En el interior, la casa se revelaba sin artificios, muebles desparejados pero bien cuidados. Paredes cubiertas con dibujos de Sophie, un pequeño árbol de Navidad en la esquina. Aunque todavía estábamos a principios de diciembre, cada detalle hablaba de una vida construida alrededor del afecto, no del dinero. Allí la función venció a la forma. Esta es la habitación, declaró Sophie, tomándose en serio su papel de guía. Ese es el sillón de papá. Pero él os dejará. La frase quedó suspendida en el aire, inacabada, mientras el mundo parecía. Se detuvo por un momento como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. Puedes sentarte en él si quieres, añadió Sophie, como si la interrupción no importara. Había existido como si el mundo no se hubiera inclinado ligeramente sobre su eje. Es lo más cómodo de la casa. Aquí es donde hago mis deberes, puntualizó. A la mesa del rincón, donde había lápices de colores y cuadernos dispuestos en orden caótico y ahí ahora el dedo señalaba el sofá desgastado, es donde leemos cuentos antes de acostarse. Cada rincón fue presentado como si fuera una reliquia en un museo, y para Sophie. De hecho lo fue. La cocina, pequeña pero impecable, olía a algo hirviendo. A fuego lento, una sartén en la estufa, platos secándose en el fregadero, el sonido familiar del agua corriendo hacia abajo. Ethan sentó a Lily en la mesa redonda, cuya superficie estaba marcada con
Años de comidas, risas y deberes garabateados apresuradamente. Sin dudarlo. Sophie arrastró su silla hasta que tocó la de Lily, como si ese fuera el lugar donde debía estar. Más natural del mundo. Puedes sentarte a mi lado, declaró con la autoridad de quien acaba de promulgar una ley. A partir de ahora, aquí es donde perteneces. La cena consistió en sopa de pollo, espesa con verduras cortadas en trozos generosos, y pan casero que Ethan se disculpó por no haber levado adecuadamente. Fue un poco densa, murmuró mientras Lily, que ya había comido en mesas con manteles de lino y platos de porcelana fina en 3 continentes, probé algo mucho más raro. Oh, pertenencia. Sophie le sirvió un vaso de leche tibia con ambas manos, con los dedos pequeños que se agitan con concentración para no derramarse. Lo calenté bien, anunció con orgullo. No hace demasiado calor ni demasiado frío. Papá me enseñó a hacer pruebas con mi meñique. Ese gesto, la cuidadosa atención de un niño, la dulzura de la leche caliente. Lo suficiente, rompió algo dentro de Lily. Las lágrimas vinieron sin previo aviso. Silenciosa, goteando mientras permanecía sentada a la mesa de estos desconocidos. 2 años desde el accidente y el mundo se había acostumbrado a tratarla como algo frágil, un problema que debe gestionarse o evitarse. Pero allí, en esa modesta cocina, con su linóleo desgastado y el refrigerador que retumbaba demasiado fuerte, ella era simplemente Lily. Una persona que comparte una comida con otras 2 personas que, de alguna manera, vieron más allá de la silla de ruedas. Ethan fingió no darse cuenta. Se dedicó a servir más sopa a Sophie, quien charlaba sin parar sobre Madison, la amiga del colegio que sabía silbar por la nariz. Pero tu presencia era un escudo invisible que le daba a Lily el espacio para sentir sin ser observada, sin que tus lágrimas se conviertan en fuente de vergüenza o lástima. Así fue como Emma lo hizo, recordó. A veces la mayor bondad era dejar que alguien lloró sin intentar arreglar lo que estaba roto. Mientras la noche se posaba sobre ellos como una manta familiar, Sophie bostezó, tratando de ocultarlo con su pequeña mano. No tengo sueño, insistió, mientras sus ojos ya estaban pesados. Ethan la levantó y ella le rodeó el cuello con los brazos, pero antes de suéltalo, volvió su rostro hacia Lily. ¿Estarás aquí mañana?, preguntó adormilada. ¿Cuándo me despierto? Lily miró a Ethan, quien asintió casi imperceptiblemente. Lo haré, respondió, y la palabra sonó como una promesa. Después de acostar a Sophie, Ethan encontró a Lily junto a la ventana, mirando la nieve caer en el círculo amarillento de la farola. Gracias, dijo sin quitar la vista del cristal polvoriento. No lo haces necesario. Todo el mundo necesita un lugar, interrumpió Ethan en voz baja. A veces el hogar no es. De ahí venimos. A veces, ahí es donde lo encontramos. La luz amarilla de la lámpara antigua del rincón bañaba todo de oro, transformando el habitación sencilla en algo que parecía casi mágico. Afuera la nieve seguía cayendo. Caer, borrando las huellas que habían llevado a Lily allí, como si el universo mismo. Susurro, aquí es donde empiezas de nuevo. 3 noches después, mientras Sophie dormía, Lily se encontró contándole todo. Estaban en sala de estar, él en su desgastado sillón de cuero, ella se colocó de manera que pudiera verlos a ambos. Llegó hasta la ventana, donde seguía nevando. Habló del accidente en la carretera. De la montaña, el hielo negro hizo que el auto girara fuera de control hacia la pared, sensación de volar y luego la nada. Despertarse con un médico explicándole en términos médicos que su médula había sido dañada sin posibilidad de reparación, que nunca había. Yo iría más lejos. Mi prometido me tomó la mano cuando me dieron el diagnóstico, la voz era firme, pero distante, como si las palabras fueran de otra persona. James prometió que afrontaríamos juntos. Esto duró exactamente 4 meses. El tiempo que los médicos tomaron para confirmar que la parálisis era permanente. Ayer por la mañana. Me miró al otro lado de la mesa del desayuno y dijo que yo no era el indicado. Inversión por la que había firmado.
Esas fueron sus palabras exactas. 1. Inversión. Habló de su padre, Marcus Hartman, que había construido su imperio basándose en riesgos calculados. Y alianzas estratégicas, cuyo matrimonio con James no era más que otro. Fusión en su gran plan. Cuando me negué a suplicar para quedarme, cuando dije que no me casaría. Alguien que me veía como mercancía defectuosa, mi padre me dio 2 horas para repensarlo. Cuando no lo pensé más, señaló la puerta. 22 años como tuyo. Hija, y le llevó menos de 5 minutos repudiarme. Ethan escuchó sin interrumpir. Su presencia era un puerto sólido y paciente. Cuando ella... Terminado el silencio que siguió no fue incómodo. Era contemplativo. Respetuoso del peso de lo compartido. Finalmente habló. Su voz llevaba el peso de sus propios recuerdos. Emma murió hace 3 años, comenzó, las palabras salieron lentamente. Complicaciones en la cirugía de rutina. Estaba en el hospital, a 50 metros de distancia. De ahí, pero el protocolo no me permitía entrar al quirófano. Me quedé 6 horas. Parado frente a esas puertas, mirando a través de esa pequeña ventana mientras intentaron salvarla. Lo supe incluso antes de que salieran a decírmelo. ¿Puedes vernos? Sus movimientos cuando dejan de esforzarse tanto, cuando la urgencia se vuelve más. Un procedimiento. Hizo una pausa y su mano acarició el brazo del sillón sin darse cuenta. Fui uno de los mejores cirujanos torácicos del estado. Había publicado artículos. Técnicas pioneras que salvaron cientos de vidas. Pero no pude salvarla de ella. Ni siquiera lo intenté. La semana siguiente renuncié. Vendí la casa en la ciudad, empaqué a Sophie y vine aquí, donde nadie sabía quién era yo o qué había perdido. Sophie tenía solo 3 años. A veces todavía pregunta si mamá regresa de su largo viaje. El peso de la pérdida compartida llenó la habitación, pero, extrañamente, no fue así. Opresivo. Fue como un entendimiento. Fue entonces cuando la voz de Sophie resonó en el pasillo, pequeña e inesperada. Ella había oído todo. Ninguno de los dos había notado su silueta en la penumbra. Vestida con pijama. Pandas entró arrastrando los pies, se subió al regazo de su padre y extendió su mano hacia los pandas. Delirio. Mami no va a volver, dijo con una serenidad que no le convenía. Sus 5 años. Pero está bien, porque en su lugar envió a Lily. Miró a su padre con seriedad, como confirmando una verdad evidente. No es así, papá. A veces la gente se va para que lleguen otros. Ethan la acercó a su pecho y besó su cabello. Tal vez tengas razón, cariño, murmuró. Sophie se volvió hacia Lily, con esa mirada profunda que tienen los niños cuando están a punto de decir algo importante. Si te quedas aquí, prometo no dejarte nunca triste y solo. Cuando tú... Si estás triste, estoy triste contigo. Y cuando tú eres feliz, yo soy feliz contigo. Eso es lo que hace la familia. Por un momento ninguno de los dos adultos pudo hablar. Entonces Lily se acercó al silla, lo suficientemente cerca como para que Sophie pudiera extender la mano y tomar la suya. Me gustaría eso, susurró Lily. Me gustaría mucho. El Range Rover negro llegó el martes por la mañana, exactamente una semana después de que llegó Lily. Se detuvo en la acera con precisión calculada, como si el propio vehículo supiera el peso de lo que llevaba. Marcus Hartman bajó. Salió del auto antes de que el conductor pudiera abrir la puerta, sus zapatos italianos se hundieron ligeramente sobre la nieve que aún no había sido quitada. Tus ojos, fríos y valoradores. Encontraron la modesta casa antes de centrarse en la figura junto a la ventana. Lily no se movió. Pero por primera vez en 2 años no sintió miedo. La puerta del coche se cerró con un chasquido seco, como el disparo de un rifle con silenciador. Marcus Hartman salió del vehículo, su traje gris oscuro impecable a pesar del barro derretido en las calles, cada hilo de la tela cortado para transmitir poder. 2 hombres él. Lo siguieron corpulentos e impasibles, con miradas que recorrían la habitación como escáneres de seguridad.
Sophie todavía estaba en la escuela y Lily, en la cocina, los vio. A través de la ventana empañada por el vapor del té. Sus manos revolotearon sobre ella. Taza, el líquido caliente amenaza con desbordarse. Ethan llegó a la puerta antes de que los puños de los guardias golpearan la madera. Se colocó en la entrada, sus hombros cuadrados bloqueaban la entrada como un escudo humano. Los ojos de Marcus Hartman, fríos como el acero templado en la invierno, se deslizó sobre él con la misma precisión con la que evaluaba a un rival en una mesa de negociaciones. «Estás protegiendo a mi hija», dijo sin preámbulos. La voz cortaba como la hoja de un bisturí. «Cualquiera que sea el juego que estés jugando. Todo lo que creas que puedes ganar con ello. Esto termina ahora». Ethan no retrocedió. Ella no está siendo protegida. La calma en su voz era una armadura. Eres un invitado. Y puedes quedarte todo el tiempo que quieras. A Marcus se le escapó una risa seca, tan carente de humor como un contrato. Rayado. Mi hija no pertenece aquí. Ella no pertenece aquí y sus ojos. Caminó por la modesta casa con desdén, vida mediocre. Ella regresa a casa. Donde recibirá la atención adecuada. La misma atención que la expulsó por negarse a casarse con un hombre que la llamaba bienes dañados. Pensó Lily, mientras maniobraba su silla de ruedas hasta colocarla detrás. Ethan. No voy a volver, papá. Su voz era más firme de lo que esperaba. La mandíbula de Marcus se apretó. No seas ridículo. Estás siendo emocional. Necesitas pensar en tu futuro. Sobre la reputación de esta familia. Estoy pensando en mi futuro. Lily interrumpió, las palabras ganando fuerza con cada sílaba. Por primera vez estoy pensando en lo que quiero. No en lo que tú quieres. El silencio que siguió fue un cuchillo entre ellos. Uno de los guardias cambió. Cambie discretamente su peso de un pie al otro, Ethan, casi imperceptiblemente. Ajustó su postura, no una amenaza, sino una promesa de que no cedería. Marco lo notó. Sus ojos, entrecerrados como rendijas, reevaluaron al hombre que tenía delante. No tienes idea de con quién estás tratando, murmuró con voz baja y letal. Puedo. Destrúyelo con una sola llamada. Tu casita, tu trabajo o el futuro de tu hija. Puedo. Quitarte todo. Fue entonces cuando apareció Sophie. Había regresado temprano de la escuela, un falso dolor de estómago para la enfermera. El coche del colegio la había dejado en la acera sin sospechar nada. Ahora ella apretó. Entre los adultos con los brazos rodeando la cintura de Lily con una determinación que solo tienen los niños cuando aman sin medir consecuencias. No dejes que te lleve. Papá, dijo su voz pequeña pero firme como un juramento. Lily es nuestra ahora. Algo tembló en los ojos de Marcus cuando vio la mano de Lily, su hija, acariciar su. El cabello de Sophie era tan natural que dolía. Por un instante, la máscara de el CEO se resquebrajó y allí, en las grietas, el dolor de un padre que no reconoció. Más el mundo que había construido. Pero el momento pasó. El hielo ha vuelto. Tienes 24 horas para enviarla de regreso, ordenó Ethan, su voz era un látigo. Después de eso, utilizaré todos los recursos a mi disposición para recuperarlo. Se volvió hacia el coche con los guardias pisándole los talones. Pero antes de entrar, miró aún. La última vez para Lily. Esa mirada tenía capas, furia, sí, pero también algo más profunda, una perplejidad casi infantil, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Sus pies y no entendía cómo ni por qué. Cuando el motor del coche arrancó, Sophie todavía estaba aferrada a Lily, su cuerpo. Pequeño temblor. No voy a dejar que te lleve, susurró, apretando los dedos alrededor de su pecho. Tela de la blusa de Lily como si pudiera anclarla allí para siempre. Lily sentó a la niña en su regazo y la envolvió en un abrazo que fue muy reconfortante. Como promesa. Está bien, cariño. No voy a ir a ninguna parte. Esa noche el sueño fue un visitante reacio. Pero cuando amaneció y los tres
Sentado en la mesa de la cocina, las manos de Sophie entrelazadas con las de Lily, La presencia de Ethan era como un faro silencioso, algo suspendido en el aire, intangible pero real. Algo que todo el dinero de Marcus Hartman no podía comprar, la sensación de pertenecen. 3 días después, las noticias económicas explotaron. Las acciones de Hartman Industries se desploman a medida que se disuelve la asociación con Morrison. Titulares sin descanso. Los Morrison se habían retirado del acuerdo, alegando diferencias irreconciliables de visión corporativa, pero el mundo de las empresas sabían la verdad: sin matrimonio no había fusión. 20% del valor de la empresa se evaporó en una sola mañana de negociación. Lily vio las imágenes en el pequeño televisor de la sala mientras Sophie todavía estaba en la escuela. Su padre apareció entre una multitud de periodistas, el rostro que siempre había sido sinónimo de la invencibilidad ahora marcada por algo que parecía una derrota. Los cables. El color plateado de su cabello parecía menos distintivo, más gris. Los hombros, siempre erguidos con calculada arrogancia, se inclinaban bajo un peso invisible. Mi padre construyó esta empresa desde cero, murmuró, hundiendo los dedos en su brazos de silla de ruedas. Su abuelo antes que él. Y ahora, gracias a mí. No por tu culpa. La voz de Ethan cortó el aire, firme como el granito. Él se sentó a su lado, sus ojos fijos en los de ella. Por elecciones. Su elección de vincular los negocios a tu vida personal. La elección de James Morrison de ser un cobarde. Tu elección de tener dignidad. Él ahuecó suavemente su barbilla, obligándola a mirarlo. No. Cargar con la culpa de los errores de otras personas. Sonó el teléfono. Número desconocido. Lily respondió con dedos temblorosos. En el otro extremo, la voz de Davidson, el director financiero de su padre, un hombre al que conocía desde que aprendió a caminar. Lily, estamos en modo de crisis. El consejo está pidiendo la dimisión de su padre. El acuerdo con los Morrison financiaría la nueva tecnología médica. Sin él, hay 3.000 despidos sobre la mesa. Colgó y se le revolvió el estómago. 3.000 familias. 3.000 vidas destrozadas porque ella se negó a casarse con un hombre que la veía como un activo que se depreciaba. Fue entonces cuando Ethan dijo algo que cambió todo. ¿División de tecnología médica? Se puso de pie lentamente con los ojos distantes como si las piezas de un rompecabezas encajaran en su mente. ¿Qué tipo de tecnología? Lily explicó lo que sabía, la adquisición de una pequeña empresa que desarrollaba sistemas revolucionarios de asistencia quirúrgica, herramientas guiadas por IA. Capaz de redefinir la precisión en operaciones complejas. Pero se quedan estancados en la práctica. Continuó. La tecnología es brillante pero inutilizable. Fabricada por ingenieros que nunca han puesto un pie en un centro quirúrgico. El especialista que contrataron acaba de dimitir. Ethan guardó silencio durante un largo momento. Luego fue a su habitación y regresó con una caja de cartón que había sacado del armario. En el interior había revistas médicas amarillentas por el tiempo, premios con placas desgastados, fotografías de El combata quirúrgica, rodeado de pacientes con miradas agradecidas. Uno de los diplomas decía, Dr. Ethan Miller, pionero en mínimamente invasivo, el método Miller. Eres tú, jadeó Lily, con los ojos muy abiertos. Usted es ese Dr. Miller. Hemos estudiado su técnicas en ingeniería biomédica. Mi padre intentó reclutarte hace 3 años, pero tú desapareció. No desaparecí. Ethan corrigió en voz baja. Simplemente me convertí en otra persona. Un padre en lugar de un cirujano. Se miró las manos como si viera en ambas la pasado y el futuro. Pero tal vez pueda ser ambas cosas. Una rutina que no se mide por los pasos dados, sino por las risas compartidas y silencios confortables. Las noches se llenaban del olor a canela quemada.
En la chimenea, de las acaloradas discusiones sobre ecuaciones de flujo sanguíneo que Lily garabateaban en servilletas mientras Ethan desafiaba sus teorías con la precisión de que ya habían tenido corazones en sus manos. Sophie, acurrucada entre ellos en el sofá, escuchó todo. Con ojos brillantes, como si aquellas conversaciones fueran cuentos de hadas. Mundos modernos donde las princesas resolvieron problemas de ingeniería y los príncipes salvaron. Vive con bisturíes y algoritmos. Marcus, a su vez, aparecía con una frecuencia inesperada. Ya no es como el magnate intocable, sino como un hombre que aprende a doblar la rodilla, literal y metafóricamente. Llegó con cajas de herramientas o prototipos defectuosos, pidiendo la opinión de Lily con una humildad que dejó a Ethan impresionado. Siempre supiste más que yo sobre esto, admitió, mientras ella ajustaba una mecanismo con dedos que temblaban no por debilidad sino por años de potencial reprimido. Ethan observó esos momentos con un nudo en la garganta, reconociendo en ellos el mismo milagro que vio en sus cirugías, algo que parecía perdido al estar restaurado con paciencia y fe. Hasta que una mañana de febrero, mientras la nieve caía en gruesos copos sobre la ladera de afuera, Lily empujó su silla de ruedas lejos de la mesa del desayuno y se levantó. No fue un movimiento fluido ni heroico, fue vacilante e inestable, apoyado por él encimera de la cocina mientras Ethan se congelaba con la taza a medio camino de sus labios. Sophie dejó escapar un pequeño grito y se tapó la boca con las manos. Papá, Lily está volando. Ethan no respiró hasta que se volvió hacia ellos, con el rostro mojado por las lágrimas que no eran de dolor, sino de algo tan puro que dolía verlo. No está volando, susurró. Voz ahogada. Solo párate. Y luego, como si el universo hubiera esperado. Durante ese segundo exacto para realinearse, dio un paso. Un solo paso. Vacilando hacia ellos. El suelo no tembló. El cielo no se abrió. Pero dentro de esa casa, algo se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo, una antigua fractura que se llenó de oro, más fuerte en el lugar donde se rompió. Ethan la atrapó antes de que pudiera caer, su brazos un refugio familiar, su corazón latiendo contra el de ella como un segundo. Legumbres. Sabía, murmuró contra su cabello, que harías esto por tu cuenta. Tiempo. Sophie saltaba alrededor de ellos vitoreando, mientras afuera, el mundo continuó girando indiferente a la revolución que allí se desarrollaba. Pero las revoluciones, después de todo, nunca comienzan con una explosión. Comienzan con un suspiro, un paso, una elección de no aceptar que las cosas deben permanecer rotas. Y cuando Marcus llegó más tarde ese día, llevando un ramo de flores del jardín de invierno que a Lily le encantaba, y que finalmente se acordó de cultivar, encontró él. Hija sentada en el sofá, con las piernas estiradas frente a ella como un milagro casual. Él. No dije nada. Simplemente se arrodilló de nuevo como lo había hecho en la sala de reuniones, y colocó las flores en su regazo. Siempre ha sido la cosa más hermosa que he creado, dijo. Admitió con voz ronca. Simplemente me tomó un tiempo verlo. Lily sonrió y pasó los dedos por los pétalos. Bienvenido al resto de tu vida, papá. Y. Por primera vez en años, cuando le devolvió la sonrisa, no había ningún cálculo detrás de ese gesto. Simplemente amor. Solo eso. No sabía que guardabas todo eso, murmuró Lily, con los dedos temblando mientras hojear las páginas. Cada foto era un portal a un pasado que creía tener perdido, la sonrisa desdentada a los 7, la medalla de natación a los 15, la vestido azul que había usado para el baile de graduación, manchado con refresco porque se había reído demasiado. Marcus la miró con una intensidad que ya no era posesión, sino de arrepentimiento. Me quedé con todo, admitió con la voz más áspera de lo habitual. Incluso las cosas que tiraste. Porque no supe ser padre sin serlo. Archivero de tu vida. Sophie, sentada en el suelo entre ellos, sostenía una fotografía de una pequeña Lily, montada en un pony. Eras una princesa, Lily.
Lily se rió con los ojos húmedos. Era una niña con... Le daban miedo los caballos, pero mi padre insistió en que aprendiera. Marcus se inclinó hacia él. El nivel de su nieta, algo que nunca había hecho antes. Ese día se cayó 3 veces. Y lloró. Pero en el dormitorio, cuando nadie miraba, volvió a subir. Los ojos de Sophie se abrieron como platos. Los ojos. Eres valiente como Mulan. Lily se tragó el nudo que tenía en la garganta. No. Pequeño. Soy valiente como tú. Ethan observó la escena desde un lado, con el corazón tan lleno que le dolía. Entonces eso fue todo. No a perfecta reconciliación de las películas, no un final con lazos perfectamente unidos, fue. Esto, un hombre que finalmente se permitió ser vulnerable, una hija que eligieron perdonar sin olvidar y un niño que, sin saberlo, les guió hacia atrás a algunos. A los demás con su fe inquebrantable en el amor. Marcus le entregó a Ethan un sobre. Esto es para ti. En el interior no había cheques o contratos, sino una carta escrita a mano, algo que Ethan nunca haría. Me imagino que Marcus Hartman podría hacerlo. Al hombre que dio. Hija mía, lo que no supe darle, paz. No pido perdón porque no tengo derecho a ello. Pero ofrezco respeto. Y si lo permites, una tregua. Ethan levantó el papel. Como si fuera de cristal. ¿Por qué ahora? Marcus miró a Lily, quien ahora jugó con Sophie en el suelo, ambos riéndose de algo que solo ellos entendían. ¿Por qué? Me di cuenta de que a veces lo más poderoso que puede hacer un hombre es apartarse del camino. Camino. El almuerzo fue caótico y perfecto. Sophie insistió en que Marcus ayudara a decorar galletas y él, para sorpresa de todos, no solo aceptó sino que dejó que su nieta ponte glaseado en la nariz. Lily, observando desde su silla de ruedas, se tomó una foto con el celular. Necesitamos documentar este momento histórico, bromeó. El gran Marcus Hartman, derribado por un niño de 6 años y un poco de azúcar. Marcus se rió, un sonido genuino y poco calculador. Me lo merecía. Más tarde, cuando Sophie se fue a dormir una siesta, y solo accedió a ir tras Lily. Prometió leerle La Bella Durmiente cuando regresara, los 3 adultos se quedaron en la sala, el silencio cómodo por una vez. Voy a vender la mansión, anunció Marcus en un. De repente. Lily casi deja caer su taza. ¿Qué? Es demasiado grande. Demasiado frío. Él miró por la ventana, donde la nieve seguía cayendo suavemente. Pensé en algo más pequeño. Quizás cerca de aquí. Sí, esto no es invasivo. Ethan se cruzó de brazos, estudiándolo. Él. ¿Estás pidiendo permiso? Marcus le sostuvo la mirada. Estoy pidiendo un oportunidad. No ser lo que era. Pero para ser mejor. Lily tomó la mano de su padre. No fue un gesto de absolución, sino de reconocimiento. Necesitará ayuda para elegir las cortinas. Tu gusto es terrible. Marcus sonrió, no la sonrisa calculada del foco de atención, sino la que Lily recordaba de infancia antes de que el mundo lo endureciera. Acepto las críticas y la ayuda. Cuando Sophie se despertó, los encontró a los 3 en la sala de estar, riéndose de una historia que Ethan le había contado. Contó sobre un desastre culinario que involucró pasta y un pequeño fuego. Pero dramático. La niña saltó al regazo de Lily, acurrucándose como si fuera la lugar más natural del mundo. Ustedes son mi verdadera familia, declaró con autoridad que solo tiene un niño. Y por primera vez nadie discutió. Porque al fin y al cabo eso es lo que eran, no por sangre, no por obligación, sino por elección. Y las elecciones, como Ethan sabía, eran las únicas cosas que realmente importaba. Lily pasó los dedos por una fotografía suya a los 5 años, cubierta de pintura gouache y con una sonrisa que iluminaba el pasado. Me quedé con todo, confesó Marcus, su voz ronco de emoción. Simplemente olvidé encerrarte.
Las palabras flotaban en el aire, pesadas. Y sincero como una petición de perdón que no necesitaba respuesta. Después del almuerzo salieron al patio trasero. Sophie se arrojó sobre la nieve, moviendo los brazos y piernas en ángulos extraños, creando ángeles que parecían tan reales como los magia de ese día. Los adultos observaron, envueltos por un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Hasta que Lily, sin previo aviso, anunció: «Quiero probar algo». Con Ethan a un lado y su padre al otro, se levantó de su silla. No eran las 7 segundos esta vez. Fueron casi 30 segundos de lucha, de temblores, de pura fuerza, hasta que finalmente se sentó de nuevo, exhausta pero victoriosa. Los ojos de ambos hombres brillaban, mojados con algo que no era solo nieve derretida. «Eres increíble», dijo Marcus con la voz quebrada. «Lo estoy intentando», respondió Lily, como si fuera la cosa más sencilla del mundo. «Es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer». El sol empezó a ponerse y Sophie, abrumada por el cansancio y la alegría, se quedó dormida en la cama. Sofá, con la cara todavía sonrojada por el frío. Los tres adultos guardaron silencio, hipnotizados por las llamas que Ethan alimentaba en la chimenea. Fue uno de esos momentos en que el mundo pareció detenerse, como si el tiempo supiera que allí, en esa habitación, algo estaba sucediendo. Siendo arreglado. Cuando Marcus se levantó para irse, sus palabras fueron simples pero cargado con todo lo que no se había dicho antes: «Gracias por dejarme para entrar. Por darme otra oportunidad». «Todos merecen una segunda oportunidad», respondió Ethan, «porque algunos. Las verdades no necesitan justificación. ¿Incluso los directores ejecutivos?». Marcus se rió, una risa de verdad, de esas que salen del cofre. «Especialmente aquellos que están aprendiendo a ser padres antes que nada». En la puerta se volvió por última vez hacia su hija. «Estoy orgulloso de ti», dijo. Sin mencionar la batalla contra el propio cuerpo, sin elogiar los logros profesionales, sin cobrar nada. No por estar de pie, no por lo que construyes, sino por quién eres. Por tener el coraje de elegir la felicidad antes que expectativas de los demás. Cuando se cerró la puerta, Lily y Ethan permanecieron en el sofá, con Sophie acurrucada entre ellos, observando la nieve que seguía cayendo, cubriendo el mundo exterior con una manto blanco y silencioso. «Eso es lo que quería», murmuró Lily, como si hablara más para ella que para él. «No la perfección. Solo eso. Familia. Amar. Él. Oportunidad de importar no por lo que hago, sino por quién soy». Ethan la acercó más, como si quisiera protegerla de todas las incertidumbres. «Eso todavía vendría. Siempre importaste. Desde el día que te vi en ese momento. En autobús importabas». Ella sonrió, repitiendo las palabras que una vez habían cambiado. «Todo, ven conmigo». 3 palabras. Una invitación. Una promesa. Afuera, la nieve no paraba, envolviendo Maple Street en un silencio que parecía sofocar incluso los temores. Pero dentro de esas 4 paredes había calor, había luz, había algo que ni el invierno más duro podía congelar. 3 almas. Pedazos rotos que habían encontrado, unos en otros, los pedazos faltantes. Y uno. Hombre que finalmente entendió que los imperios se desmoronan, pero el reino no. El corazón de un niño es eterno. No sabían lo que les deparaba el mañana. Si Lily volviera a caminar, si los cimientos sobreviviría, si Marcus continuara eligiendo el amor sobre el control. Pero allí, bajo él. Resplandor de las luces navideñas, con la suave respiración de Sophie y el crepitar de la leña en él. Chimenea, tenían todo lo que necesitaban. Se tenían el uno al otro. Tuvieron perdón. Tenían esperanza. Y a veces eso es suficiente. No es un final feliz como en los cuentos, sino una historia que continúa, no en busca de la perfección, sino del progreso. No es un destino, pero un viaje. Y en el fondo así suceden los milagros, no con flequillo, pero con opciones. Con pequeños pasos.
Tomados de la mano en la nieve.